Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y cotilleos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un bombazo de información, porque hoy les traigo el chisme del momento. Todos conocemos a Can Yaman, ese galán turco que nos roba el aliento con cada aparición. Su carisma, su talento y, no nos vamos a engañar, su belleza, lo han convertido en uno de los actores más codiciados y seguidos del planeta. Y claro, con tanto éxito, la pregunta que nos carcome a todos es, ¿quién es la afortunada que ha logrado conquistar su corazón? Pues bien, prepárense para la primicia, porque hoy revelaremos el nombre de la mujer que ha flechado a Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. Después de muchos rumores, especulaciones y pistas falsas, tenemos la confirmación. Así que acomódense, tomen sus palomitas y prepárense para enterarse de todo, todito, todo. Pero antes de empezar con este notición, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes jugosos y las noticias exclusivas, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así estar siempre al tanto de lo último del mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos al grano. Durante meses la prensa rosa ha estado detrás de Can Yaman, intentando descifrar quién ocupaba su corazón. Se le ha relacionado con actrices, modelos e incluso con algunas fans afortunadas. Pero Can, como buen galán, ha mantenido su vida amorosa en un hermetismo total. Sin embargo, como dice el dicho, no hay secreto que dure 100 años, y finalmente hemos logrado descubrir la verdad. Y la verdad es que... Pausa dramática para generar expectativa, la mujer que ha enamorado a Can Yaman no es una celebridad. No es una actriz famosa, ni una modelo reconocida. Se trata de una persona anónima, alejada del mundo del espectáculo. Sí, lo sé. Impactante. Pero es la verdad. Después de investigar a fondo y contrastar la información con diversas fuentes, podemos confirmar que Can Yaman está saliendo con... Pausa aún más dramática, una abogada. Así es, una abogada. Se llama Elara Demir, y es una profesional muy respetada en su campo. Al parecer, Can y Elara se conocieron a través de amigos en común durante un evento benéfico en Estambul hace unos meses. La conexión fue instantánea, y desde entonces han estado saliendo en secreto. ¿Qué sabemos de Elara? Pues bien, además de ser una abogada exitosa, es una mujer inteligente, independiente y con un gran sentido del humor. Sus amigos la describen como una persona sencilla, con los pies en la tierra y muy alejada de los focos. Pero ojo al dato, no se trata de cualquier abogada. Elara se especializa en derecho internacional y ha trabajado en casos de alto perfil relacionados con derechos humanos. Una mujer con cerebro y corazón. ¿Y qué es lo que le atrajo a Can de Elara? Pues, según nuestras fuentes, Can estaba buscando una relación auténtica, alejada de las presiones y el glamour del mundo del espectáculo. Quería a alguien que lo viera por lo que es, más allá de su fama y su imagen pública. Y parece que en Elara encontró a esa persona. Cansado de las relaciones fugaces y superficiales que a menudo vienen con la fama, Can anhelaba una conexión real, basada en el respeto mutuo, la inteligencia y el humor. Y al parecer encontró todo eso y más en Elara. La relación entre Can y Elara se ha mantenido en secreto por varias razones. En primer lugar, Can quería proteger la privacidad de Elara, ya que ella no está acostumbrada a la atención mediática. En segundo lugar, Can quería asegurarse de que la relación fuera seria antes de hacerla pública. Y en tercer lugar, ambos querían disfrutar de su romance lejos de los ojos curiosos de la prensa. Entendamos que para Elara, entrar en el mundo de Can significaba un cambio radical en su vida. Pasar de defender causas nobles en un tribunal a ser el blanco de los paparazzi y las revistas del corazón no es fácil. Por eso, ambos decidieron llevar su relación con cautela y discreción. Pero como suele ocurrir, el secreto no pudo guardarse para siempre. Hace unas semanas, Can y Elara fueron vistos juntos en un restaurante en Roma, durante uno de los viajes de Can a Italia para sus compromisos profesionales. Aunque intentaron pasar desapercibidos, fueron fotografiados por un paparazzi. Y vaya que intentaron pasar desapercibidos. Can con una gorra y gafas de sol, y Elara con un discreto vestido negro, pensaron que lograrían evadir a los fotógrafos. Pero en Roma los paparazzi tienen ojos en todas partes.
Las fotos, aunque borrosas, eran innegables. Can Yaman estaba acompañado de una misteriosa mujer. Las fotos no tardaron en circular por las redes sociales, generando una gran expectación. Sin embargo, ni Can ni Elara confirmaron ni negaron la relación. Pero ahora, gracias a nuestras fuentes, podemos confirmar que sí, están juntos y muy enamorados. Y no solo eso. Tenemos detalles exclusivos de esa noche en Roma. Se dice que la cena fue muy romántica, con velas y música suave. Can y Elara se mostraron muy cariñosos, riendo y conversando animadamente. Al final de la noche, Can fue visto besando la mano de Elara antes de subirla a un taxi. Un verdadero galán. Se dice que Can está muy feliz con Elara. Le encanta su inteligencia, su sentido del humor y su forma de ser. Le admira su independencia y su pasión por su trabajo. Y lo más importante, le encanta que lo trate como a una persona normal, y no como a una estrella de televisión. Para Can, la autenticidad de Elara es un soplo de aire fresco en un mundo lleno de falsedad y apariencias. Él valora que Elara lo critique constructivamente, que lo apoye en sus decisiones y que lo ame por lo que es, con sus virtudes y defectos. Elara, por su parte, también está muy enamorada de Can. Le encanta su carisma, su talento y su gran corazón. Le admira su dedicación a su trabajo y su compromiso con las causas sociales. Y lo más importante, le encanta que la haga reír y que la trate como a una reina. Elara se siente atraída por la sensibilidad de Can, por su lado humano y vulnerable. Ella admira su capacidad para conectar con la gente, su humildad a pesar de la fama y su deseo de usar su plataforma para hacer el bien en el mundo. Aunque la relación es relativamente reciente, parece que va muy en serio. Can ha presentado a Elara a su familia y amigos más cercanos, y ella ha hecho lo mismo. Se dice que ambos están muy ilusionados con el futuro y que están planeando pasar más tiempo juntos. La familia de Can, tradicional y muy unida, ha recibido a Elara con los brazos abiertos. Su madre, Guldem, está encantada con ella y la considera una mujer inteligente y con valores. Los amigos de Can, por su parte, la han integrado rápidamente en su círculo social y la describen como una persona divertida y muy agradable. De hecho, se rumorea que Elara podría mudarse a Italia para estar más cerca de Can, quien actualmente reside en Roma por sus proyectos profesionales. También se dice que Can está aprendiendo italiano para poder comunicarse mejor con la familia de Elara, que es de origen italiano. Elara, aunque adora su trabajo en Estambul, está considerando la posibilidad de abrir una oficina de su firma en Roma para poder estar más cerca de Can. Él, por su parte, está tomando clases intensivas de italiano para poder sorprender a la familia de Elara y demostrarles lo en serio que se toma la relación. Pero eso no es todo. También hemos escuchado que Can y Elara están planeando un viaje romántico juntos. Se dice que están pensando en visitar las Islas Maldivas o algún otro destino exótico, para disfrutar de unos días de relax y alejarse del bullicio de la ciudad. Imagínense la escena. Can y Elara caminando de la mano por una playa paradisíaca, disfrutando del sol, el mar y la compañía mutua. Un verdadero sueño hecho realidad. Aunque aún no han confirmado el destino, se dice que están barajando varias opciones, desde las Maldivas hasta Bali, pasando por la Riviera Maya. ¡Qué romántico! Sin duda, Can Yaman es un hombre afortunado. Ha encontrado a una mujer inteligente, independiente y hermosa, que lo ama por lo que es. Y Elara también es muy afortunada. Ha encontrado a un hombre carismático, talentoso y con un gran corazón, que la hace feliz y la trata como a una reina. Y no olvidemos su físico escultural. Elara es una mujer con suerte. Así que, chicas y chicos, tenemos una nueva pareja en el mundo del espectáculo. Can Yaman y Elara Demir, una abogada que ha logrado conquistar el corazón del galán turco. Les deseamos lo mejor en su relación y que sean muy felices. Y que nos inviten a la boda. Soñar es gratis. Y ahora, hablando de Can Yaman, ¿qué sabemos de sus próximos proyectos? Pues bien, como saben, Can está actualmente radicado en Italia, donde está protagonizando la serie Viola come il mare, junto a la actriz italiana Francesca Chillemi. La serie ha sido un éxito rotundo en Italia, y se espera que pronto se estrene en otros países. Y por si fuera poco, ya se ha confirmado una segunda temporada de Viola come il mare, lo que significa que tendremos Can Yaman en pantalla por mucho tiempo más. Además, Can está trabajando en otros proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Italia como en Turquía.
Se dice que está preparando una nueva serie para una plataforma de streaming, y que también está negociando su participación en una película de Hollywood. Los rumores apuntan a que la serie de streaming será una producción ambiciosa, con un guión original y un reparto de lujo. En cuanto a la película de Hollywood, se trataría de una comedia romántica en la que Khan interpretaría a un seductor chef italiano. No podemos esperar para verlo en acción. Así que tenemos Can Yaman para rato. Y eso nos alegra mucho porque nos encanta verlo en pantalla. Y disfrutar de su talento. Y ahora que sabemos que está enamorado y feliz, seguro que lo veremos aún más radiante y lleno de energía. Un Can Yaman renovado y listo para conquistar el mundo. Y hablando de energía, quiero recordarles que Khan es un hombre muy comprometido con las causas sociales. Ha participado en numerosas campañas benéficas y ha donado parte de sus ganancias a organizaciones que ayudan a niños y personas necesitadas. Recordemos su labor como voluntario en la lucha contra el cáncer infantil, su apoyo a organizaciones que brindan ayuda a refugiados y su participación en campañas de concientización sobre el cambio climático. Un verdadero ejemplo a seguir. Es un gran ejemplo a seguir, y nos inspira a todos a ser mejores personas y a contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Así que además de ser un gran actor y un galán irresistible, Can Yaman es un ser humano excepcional. Un hombre con un corazón de oro. Y ahora, después de este chisme bomba, vamos a recapitular un poco. Hoy les hemos revelado el nombre de la mujer que ha enamorado a Can Yaman, Elara Demir, una abogada inteligente, independiente y hermosa, que ha logrado conquistar el corazón del galán turco. Les hemos contado cómo se conocieron, qué les atrajo el uno del otro y cómo va su relación. También les hemos hablado de los próximos proyectos de Khan y de su compromiso con las causas sociales. Un chisme completo y jugoso. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo y los chismes más jugosos. Su apoyo es mi mayor recompensa. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo y por su apoyo incondicional a este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias, gracias, gracias. Son los mejores. Y ahora, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este notición. Y déjenme sus comentarios abajo, diciéndome qué les pareció la noticia de Can Yaman y Elara Demir. ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que durarán? Quiero saber su opinión. Los leo con atención. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Pronto sortearemos un viaje a Italia para conocer a Can Yaman. Estén atentos. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos y abrazos a todos.